Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Me da mucho gusto que volvamos a encontrarnos a través de esta plataforma, de esta enseñanza virtual. Continuamos con nuestra serie La importancia de los fundamentos. El día de hoy el tema lo he titulado ¿Cómo edificar en el hogar? ¿Cómo edificar en el hogar, en nuestras casas, con nuestra familia? Y no estoy hablando únicamente a los papás, a los padres, a los cabezas de familia, mamá, papá, la familia. Estoy hablando a la familia completa, los miembros que contribuyen a una familia. Pueden ser los abuelos, pueden ser los hijos, los nietos, todas las personas que vivan en tu casa. ¿Cómo podemos contribuir a que nuestro hogar sea cada día más sólido? Que es algo que en esta época está faltando mucho. Algo que se ha descuidado demasiado es la familia. La familia es un tema en el cual la sociedad está sufriendo, está padeciendo a causa de las familias. Muchas familias disfuncionales. Y no hablo en el aspecto porque tal vez haga falta alguno de los padres. Muchas veces la familia no está funcionando como tal. Y es un tema que repercute mucho dentro de nuestra sociedad. Es por eso que nos encontramos muchas situaciones en las noticias donde están involucrados los miembros de una familia o está sufriendo mucho nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque las familias se están desintegrando, las familias se están desmoronando poco a poco. Es un tema que debemos de considerar todos los que vivimos en un hogar, desde el más pequeño hasta el más grande, de acuerdo a nuestra capacidad. Y debemos de contribuir, debemos de edificar nuestros hogares para que sean hogares sólidos. Imagínate que nuestra sociedad estuviera conformada de hogares sólidos, de hogares donde todo esté funcionando de acuerdo. Creo que seríamos una sociedad verdaderamente benéfica o una sociedad que no daría tanto problema como nos encontramos hoy en día. Recuerdo que cuando yo era pequeño, recuerdo que la abuela, o no, mis abuelas, ¿verdad? Les enseñaban a las tías solteras, les enseñaban a cocinar, les enseñaban a cómo hacer a la casa, les enseñaban algunos trucos para poder con poquito hacer mucho, con poco presupuesto o con lo que había en el refrigerador, ¿verdad? O en la alacena, pues hacer una gran comida, una comida para muchas personas. Les enseñaban los quehaceres diarios, las instruían también para que se prepararan, para que fueran unas personas educadas, aparte de instruirlas, ¿verdad? Para el día que se llegaran a casar, pues también las preparaban para su vida activa o su vida profesional. A los hombres se les enseñaba a trabajar, se les enseñaba que tuvieran un oficio, a que supieran utilizar sus manos, a que supieran contribuir económicamente, ¿verdad? Para que tuvieran familias estables, para hombres esforzados, para poder solventar las necesidades del hogar. Encontramos muchas cosas, ¿verdad? Que nos enseñaban o que enseñaban en la antigüedad y que también les enseñamos a nuestros hijos el día de hoy. No es nada malo enseñarle a nuestros hijos que contribuyan, que sean proactivos, que trabajen, que dentro del hogar, que se preparen. Es bueno, pero muy pocas veces nos enseñaron cómo ser esposos, cómo ser una familia. Cuando nos casamos o cuando llegamos a formalizar una familia, llegan los hijos y vienen los problemas, crecen los hijos y crecen los problemas. ¿Por qué? Pues porque cada etapa de la vida de un niño, cada etapa de la vida de una persona, ¿verdad? Tiene sus complejidades. Y nadie nos enseñó eso. Nadie nos habla de cómo ser buenos padres. Nadie nos ha hablado, o no hay un manual que podamos sacarlo. Bueno, ¿qué voy a hacer cuando ocurran este tipo de problemas? ¿Qué voy a hacer cuando mis hijos entren a la pubertad? ¿Cómo les voy a hablar de la sexualidad? ¿Cómo les voy a hablar de este tema? Etcétera, etcétera. O cómo voy a tratar a mi esposa cuando tal vez me parece que no me entiende, o cómo voy a actuar cuando tal vez me estoy quedando sin dinero. Nadie nos ha enseñado verdaderamente a formar, a edificar un hogar. Pero encuentro dentro de la palabra de Dios muchos consejos que podemos seguir. Hemos hablado, y quiero ser repetitivo en este punto, hablamos que la piedra fundamental, hablando de edificios, hablando de construcciones,
Nuestra vida debe de edificarse sobre Cristo como la base fundamental de nuestra fe y de nuestra existencia. Después de Cristo vienen las enseñanzas o la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas que encontramos a través de la Biblia. Y de ahí, como hace 8 días hablamos, empezar a edificar. Hoy vamos a hablar específicamente cómo edificar en el hogar. Te invito a que ponte cómodo ahí donde tú estás, si estás en tu sala, si estás en el auto, si estás, no sé, si estás escuchando únicamente el audio, ponte cómodo. Y te invito a que vayamos a las Escrituras, que vayamos a Proverbios, capítulo número 24, versículo número 3. Dice Proverbios, capítulo 24, versículo 3, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Fíjate, ahí nos está dando consejos. De entrada ya nos está hablando, no nos está hablando, ¿verdad? No está hablando de una casa, una construcción, nos está hablando de un hogar. Y nos habla de 2 puntos muy interesantes. Pues bueno, te voy a dar algunos consejos prácticos que podemos encontrar en la Escritura. Y que no importa si tú eres el hijo, si tú habitas en el hogar y eres nieto, si eres un joven que está yendo a la universidad o que estás trabajando, no importa lo que tú, si estás estudiando alguna carrera en especial o te estás enfocando en un oficio, si tú eres padre, si tú eres mamá, si tú eres abuelo, esta enseñanza va enfocada a todos los miembros de un hogar. Nos habla primeramente a nosotros como los que somos cabeza de hogar, puede ser papá, mamá, o en algunos casos son los abuelos, los que somos mentores, los tutores. Pues bueno, quiero darte algunos consejos que encontré en la Biblia. Hay muchísimos consejos, hay muchas cosas que podemos utilizar, que podemos aplicar a nuestro diario vivir en nuestro hogar para que podamos fortalecerlo, para que podamos edificarlos, para que pueda ser seguro, un hogar fortalecido, un lugar seguro donde podamos habitar cada uno de nosotros con seguridad y sin inquietud o zozobra cuando vengan los tiempos difíciles. El primer punto que yo quiero que anotes, si te gusta anotar, el primer punto es, si no compartes tu fe, nadie sabrá quién eres. Para esto voy a leerte la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Quiero que me acompañes a Hebreos, capítulo número 13, versículo número 7. Hebreos 13, versículo 7 dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Dice, sigan el ejemplo de su fe. Fíjate, debemos de acordarnos de todo lo que nos han enseñado las personas, lo que nos han instruido a través de la palabra. Estamos hablando de una forma espiritual y inicio con un punto espiritual. Si no compartes tu fe, nadie sabrá en quién crees. Los demás miembros de tu familia saben en quién crees. Los demás miembros de tu familia, ya sea tus hijos, ya sea tu cónyuge, ya sea, no sé, saben en dónde está enfocada tu fe, en dónde descansa tu creencia, en dónde descansa tu seguridad, en quién crees. Y aquí es muy importante que nosotros, ¿verdad?, empecemos a tener o empezar a enseñarle a los hijos o a los miembros de la familia a dar pasos de fe. Recuerdo que hace algunos meses iba platicando rumbo a la escuela de mi hijo, o íbamos a alguna actividad, no sé si a la escuela o alguna actividad deportiva, o no recuerdo exactamente, no quiero mentir, pero recuerdo que íbamos en la camioneta, íbamos él y yo platicando, y él me dijo algo interesante, me llamó mucho la atención. Me dijo, papá, ¿tú has tenido pruebas de fe? Inmediatamente como que la pregunta me impactó. No supe, así como que me quedé en shock. Inmediatamente pensé, ¿cuáles han sido mis pruebas de fe? Después de un breve tiempo, le comenté, sí, he tenido pruebas de fe. Y le dije cuáles habían sido mis pruebas de fe. Tiempos difíciles, momentos difíciles de enfermedad, momentos difíciles en donde tomar decisiones, momentos muy críticos, ¿verdad?, acerca de algún miembro de nuestra familia, miembros donde teníamos que dar un paso, tal vez un paso incierto, pero creyendo en alguien, y ese alguien es Dios, creyendo en Dios,
creyendo en la ayuda del Espíritu Santo, y le dije si he tenido pruebas de fe, y estas han sido mis pruebas de fe. Después él meditó por un momento también, me imagino que se puso a pensar, y me dijo, papá, tengo miedo, porque yo también voy a tener mis propias pruebas de fe. Y le dije, sí, es cierto, muchas veces el tener esas pruebas de fe, el no saber qué hacer, el ver que tal vez el panorama es incierto, tal vez se cierran puertas, tal vez vienen momentos en que tu salud es golpeada, o tal vez la salud de algún miembro de tu familia es golpeada, no sé. Esas cosas van a llegar, pero no debes de tener miedo porque hay alguien que te puede ayudar así como a mí me ayudó en su momento, y ese es Dios. Entonces, debemos de enseñarle a los miembros de nuestra familia, debemos dar ejemplos de nuestra fe. Tal vez el ejemplo habla mucho más que las palabras, y debemos de decirles a ellos, ¿verdad?, que deben de empezar a dar pasos de fe. Debemos de llevarlos a desarrollar su fe, a que su fe se pueda expandir. Así como nuestra fe, así como creemos que Dios puede sanar, o que Dios puede darnos una oportunidad, o que Dios puede, no sé, puede actuar de una manera sorprendente, o hacer un milagro en los corazones, en las vidas, aún en otras personas. Debemos de ayudar a los miembros de nuestra familia a que conozcan nuestra fe. Hace algún tiempo yo platicaba con una persona que tal vez había desarrollado su vida cristiana durante muchos años. Y yo platicaba acerca de sus hijos, qué pensaba. Y él me dijo algo que me impactó, que me llamó la atención. Él me dijo, yo estoy esperando a que mis hijos crezcan para que ellos tomen sus propias decisiones y ellos escojan la religión que quieran. No se trata de imponer la religión, no se trata de imponer nuestra religión, porque quiero decirte que lo que nosotros creemos no es una religión. Simplemente es una relación con Dios, y creemos que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, y que de ahí parte los cambios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, no se trata de imponerles una religión, pero tal vez con nuestro ejemplo, con nuestra devoción, tal vez con lo que nosotros creemos, tal vez manifestándoles en quién creemos, tal vez que ellos nos vean dar esos pasos de fe o tomar esas decisiones de fe. Yo creo que ellos van a poder abrazar lo que nosotros creemos y que creímos en determinado tiempo de nuestra vida. Entonces, el ejemplo, ¿verdad?, habla mucho más que palabras. Debemos de dar el ejemplo, de enseñarles, de instruirlos, de irlos metiendo a que desarrollen su fe, para que seamos personas de fe. Imagínate en un hogar que la mayoría de las personas en ese hogar sean personas de fe, que crean en Dios, que crean en un Salvador, que crean en la ayuda del Espíritu Santo, que crean en milagros, que crean en cambios, que crean que Dios está activo en las necesidades y puede intervenir en la situación, por muy adversa que sea del ser humano o de una familia. Imagínate, ese hogar va a ser algo tremendamente poderoso. Enseñémoslos a los miembros, especialmente si tú eres abuelo o eres padre de familia, madre de familia. Enséñale a tus hijos, ¿verdad?, a que caminen y a que desarrollen su fe así como tú la tienes en tu corazón. Y si tu fe todavía no está todavía muy fuerte o firme, te invito a que des pasos de fe para que la gente que está a tu alrededor, que vive en tu casa, puedan darse cuenta que tú estás caminando por fe. Segundo punto, sin comunicación nadie se entiende. Proverbios capítulo 15, versículo 23, yo te invito a que me acompañes a Proverbios capítulo 15, versículo número 23. Dice así la palabra de Dios. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Debemos de aprender a comunicarnos. Debemos de aprender a hablar, a preguntar. Recuerdo que recientemente, hace unos días, estábamos cenando, platicando. Algunas veces platico con mi hijo cuando estamos así en cortito, cuando estamos solos, y le pregunto cosas. Le pregunté algo. ¿Te vas a casar? Le pregunté eso. Tiene 13 años y ya le estoy preguntando si se va a casar. No porque yo quiera que se case, sino porque hoy en día la mayoría de los jóvenes ya no piensan en casarse. Hoy en día ya la mayoría de las nuevas generaciones ya no creen en el matrimonio. Se casan con un perro o con un gato o con algún animal. Me refiero a no hacer ese
ese evento del anillo y todo eso. Me refiero a que, pues bueno, ahora muestran su fidelidad, su amor, se enfocan tal vez en una mascota y ya no en una persona, o tal vez no quieren, ¿verdad?, tener una familia. Yo le pregunté si iba a casar. Una pregunta a propósito, porque yo dije, quiero ver qué piensa acerca de esto. Me dijo, sí, sí me voy a casar. Le pregunté cuándo pensaba casarse, a qué edad, y me dijo, pienso casarme a tal edad, y pienso hacer esto y esto. Bien, me parece bien. Ok, dije, si esto comunicación. Eh, hay una estadística donde dice, en Estados Unidos, donde dice que los matrimonios en Estados Unidos conversan o se comunican aproximadamente 25 minutos al día. ¿Por qué tan poquito tiempo? Porque hay muchas actividades, porque tienen mucho trabajo, porque están enfocados en el trabajo, o muchas veces por el televisor o por alguna otra circunstancia. No sé cuál sea el caso en nuestro país, cuál sea la estadística, pero me llamó la atención que entre cónyuges no haya comunicación. Muchas veces los cónyuges se comunican hasta con los ojos. Tú ves en los ojos de tu esposa y ya te está diciendo algo. Ella ve los ojos del esposo y ya les está diciendo algo. Se comunican con el cuerpo, se comunican con la vista, se comunican algunas veces con algunos gestos, con gesticulaciones, con alzar la ceja, como no sé, hacer muecas, y ya están diciendo muchas cosas. Podemos y debemos de comunicarnos, debemos de empezar a tener una comunicación abierta con nuestros hijos. Si tenés hijos, preguntarles qué piensan de la sexualidad, preguntarles qué piensan de su futuro, qué piensan estudiar, hacerle preguntas, comunicarnos. No permitir que haya obstáculos en la comunicación entre uno y otro. Así como entre cónyuges, preguntarse cómo fue el día, preguntarse cómo te sientes, preguntarnos cualquier cosa, pero el chiste es interactuar, tener una buena comunicación, quitar esas barreras que impiden que haya una muy buena comunicación, esos malos entendidos, o tal vez esas frases que pueden ser ásperas o situaciones, ¿verdad?, que muchas veces no se entienden adecuadamente y eso hace que la relación se empiece a deteriorar. Debemos de hablar, debemos de platicar y debemos de decir qué sentimos, qué pensamos, hacia dónde vamos, qué creemos. Debemos de decirnos todo, no de todo, todo. Me refiero a cómo nos sentimos, qué cosas nos gustan, a ser maduros y tal vez aceptar una plática o tener una charla constructiva. Tal vez si tú eres abuelo, mentor, eres papá, pedirle a alguno de tus hijos que con todo respeto te digan cómo eres, qué opinan de ti, qué piensan de ti. Pero debemos de comunicarnos. Hay una historia, ¿verdad?, en la Biblia, en el libro de Génesis, donde habla de que los hombres, ¿verdad?, tenían una sola lengua, un solo lenguaje, y empezaron a unirse, y empezaron a unirse todos para poder construir una torre y para poder llegar a la altura de Dios, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que muchas veces la comunicación y el empezar a comunicarnos va a lograr que hagamos buenos planes. Pero esa historia que estoy hablando de la famosa Torre de Babel, viene Dios, Dios se enoja, hace cosas y confunde el lenguaje de todos los habitantes que estaban ahí en ese lugar y cada uno empezó a hablar lenguajes distintos. Es lo que nosotros bíblicamente conocemos, cómo se empezó a dispensar los lenguajes por todo el mundo. Y es por eso que hay muchas lenguas alrededor del mundo. Y siempre llegan a una conclusión que siempre hubo una lengua materna. Pero bueno, esta historia nos habla de cómo las personas comunicándose pueden hacer buenos proyectos y buenos planes. En esta historia vemos que Dios confundió la lengua, no porque fuera malo comunicarse y hacer planes y hacer proyectos y lograrlos porque lo iban a lograr, sino porque ellos querían alcanzar la estatura o querían llegar a la gloria de Dios. Su corazón estaba diciendo, pues podemos llegar hacia donde está Él y podemos ser como Él. Es la esencia por la cual Dios destruyó o deshizo que fuera una sola lengua y confundió con muchas lenguas. Te invito a que leas esta historia de la Torre de Babel. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que si nos vamos a comunicar y vamos a hacer planes para cosas malas, se puede lograr, pero quiero decirte que no estamos edificando. Vamos a unirnos, vamos a conversar, vamos a platicar, vamos a lo que tú quieras para cosas buenas, cosas que nos dice la Biblia. No sé si
te sientas alguna vez en tu mesa y platicas de todas las cosas que has vivido con tus hijos y ya son adultos, o con tus nietos el día que fueron a un viaje, que fueron a la playa, que se fueron al cine, que anécdotas que les han pasado, que les han ocurrido. Es importante comunicarnos, es muy importante que empecemos a hablarnos entre cónyuges, con los hijos, a invertir tiempo en nuestra comunicación. ¿Cuánto tiempo inviertes en comunicarte? ¿Cuánto tiempo inviertes en hablar, en expresarte? ¿Eres oídos para escuchar? También debemos de aprender eso. Debemos comunicarnos, ¿verdad? Para poder corregir, para poder instruir, para poder educar, para poder confortar, para poder consolar. Para todo eso necesitamos nuestro lenguaje de comunicación. Y podemos hablar, pero también podemos abrazar, podemos dar un beso, podemos dar un regalo. Es una forma, son los lenguajes que debemos utilizar. ¿Para qué? Para poder expresarnos y no quedarnos callados. Punto número 3. Cuida el mínimo detalle. Debemos de estar muy cautelosos. Te invito a que me acompañes a Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. O sea, una pequeña mosca puede echar a perder, ¿verdad? El perfume que el perfumista está preparando. Antes hacían de esa forma. Había alguien que preparaba perfumes con ciertas especies, etcétera, etcétera, aceites. Y una mosca hacía que eso oliera feo. Eso nos habla de algo muy interesante, que debemos de cuidar los mínimos detalles en nuestros hogares. Esos detallitos que muchas veces no parecen ser significativos. Recuerdo que hace muchos años, cuando teníamos a nuestro hijo menor, recuerdo que empezaba a llorar, era un bebé, estaba llorando, 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 y se ponía rojo, rojo, y llorando, llorando, y se rojo y lloraba. Y recuerdo que lo levantamos, le empezamos a, no sé, a acariciar, pensamos que tenía, no sé, que no había eructado por la leche que había consumido, empezamos a darle palmaditas a ver si eructaba o tenía un cólico, no sé, hicimos todo y nada. Estábamos desesperados. De repente viene ese toque de sabiduría que Dios te da, ¿no? Esa, como decir, algo inesperado, algo viene a tu mente, se te ocurre algo, y le dije a mi esposa, vamos a desnudarlo, vamos a quitarle la ropa. Y empezamos a quitarle su cobijita, no sé si te acuerdas, a los niños nos ponen sus cobijitas y su gorrito, le quitamos su chambrita, sus calcetincitos, todo le quitamos. Y cuando le quitamos su chambrita, ¿verdad? Su playerita, nos dimos cuenta que tenía una hormiga, una pequeña hormiga roja que le había picado toda la espalda. Era por eso que él lloraba. Un pequeño, un animal insignificante, mucho más pequeño que la yema de mi dedo. Eso causó que él llorara, llorara, llorara y se pusiera rojo, rojo. Eso causó un gran malestar para él. Un, un, una pequeña hormiga. Le quitamos la hormiga, le pusimos un poquito de bálsamo, lo tapamos, le dimos lechita y bueno, se quedó bien dormidito, contento hasta el otro día. Una pequeña hormiga. Te recuerdo que cuando yo era adolescente, recuerdo que salí de bañarme, estaba la toalla, ¿verdad?, colgada ahí en el toallero. Me bañé, me puse la toalla, me puse a secar y de repente sentí un piquete, pero feo, horrible, en una parte de mi cuerpo. Grité y empecé a ver qué era, sacudí la toalla y cayó un pequeño alacrán. O sea, esos pequeños detalles, muchas veces esos detalles, si no somos cuidadosos con esos pequeños detalles, pueden hacernos perder tiempo, pueden hacer que nuestra familia se derrumbe, puede hacer que la vida de uno de los miembros de nuestra familia se venga para abajo por un pequeño detalle. Debemos de cuidar esos pequeñitos detalles, ¿no? Como ver qué entra y qué sale. Ver con quién nos juntamos, con quién se juntan nuestros hijos. Cómo invertimos el dinero. Hay fugas. Estamos teniendo fugas de dinero, no nos damos cuenta y tal vez con el paso de los meses es una cuenta grande.
¿Cómo estamos invirtiendo? ¿Cómo están utilizando tarjeta de crédito? ¿Están permitiendo a que sus hijos tengan noviazgos prematuros? ¿Qué estamos haciendo en nuestro hogar, nuestros hijos, en nuestra relación entre cónyuges? ¿Cómo es? Tal vez permitimos que dormirnos enojados, tal vez permitimos que una noche y se está haciendo algo cotidiano, tal vez estamos permitiendo detallitos, tal vez empezó con un vasito de refresco y ahorita ya es un vaso de refresco todos los días, tal vez, no sé, tal vez empezaron con media hora de tele y a lo mejor ya se volvió obsesión, son horas de tele o no sé, tal vez un poquito de azúcar y después más azúcar, no sé, ¿cómo estás invirtiendo tu dinero? ¿Con quién te estás asociando? ¿Qué escuchas? La gente con la que te rodeas, ¿qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Cómo haces negocios? Tal vez fue, bueno, pues por aquí, tal vez una fuguita, o tal vez, bueno, voy a hacer este negocio y bueno, no sé cómo venga, no sé, tal vez sea de dudosa procedencia lo que estás comprando, tal vez te estés metiendo en un problema que tal vez a la larga te va a ocasionar mucho dolor de cabeza. Debemos de tener cuidado. Tú sabes, y yo te invito a que tú con tus propias palabras o tú en tu casa, si tienes un cuaderno, pongas, ¿verdad? Esos pequeños detalles que pueden echar a perder tu vida o que pueden echar a perder la vida de tu familia, que pueden echar a perder la vida de tu familia. Tal vez una salidita, tal vez ya son dos saliditas, tal vez, no sé, tal vez una salidita, no sé, y ya después esa salidita se vuelve a la madrugada, no sé, esos detalles. El detalle, esos detalles. Tal vez el darle a tu hijo que tal vez no está tan maduro, poner en sus manos una moto, no sé. Cuidar esos detalles, esas cosas que también pueden perjudicar a tu salud. Esos detalles, tal vez ese dolor que está constante en una parte de tu cuerpo, ese detalle. Cuidar esos pequeños detalles que te pueden llevar al hospital o te pueden llevar hasta la muerte. Esas cosas hay que cuidarlas. Todo el entorno de nuestro hogar. Si hay fugas, ver qué entra y qué sale. Si hay fugas o hay algo que no debe entrar a nuestras casas, debemos de tener cuidado. Punto número 4. Construye un altar familiar. Perdón. Te invito a que me acompañes a Génesis capítulo 12. Génesis 12, versículo número 7. Génesis 12, versículo 7 dice así. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Parece que este versículo bíblico es así como muy acá, ¿no? Dios se le aparece, le dice, toda esta tierra va a ser la descendencia de tus hijos. Después de que escucha Abraham esta palabra, dice que edifica un altar, ¿verdad? Porque fue ahí donde Dios se le había aparecido y le había hablado. Ok, un altar en la antigüedad se construía donde estaba la presencia de Dios. Donde Dios aparecía, hay que construir un altar. O en eventos especiales, donde Dios había hecho cumplir una promesa, ahí se edificaba un altar. Entonces, ¿qué quiere decir con altar? O sea, no quiere decir que tú vas a agarrar, ¿verdad? Vas a contratar a un albañil o que tú vas a agarrar con tus propias manos, vas a hacer un lugar, un nicho o algo, no. Vas a hacer de tu hogar un altar. ¿Qué quiere decir? Un lugar donde esté la presencia de Dios. Así de sencillo y así de fácil. Ok, pero ¿cómo voy a hacer que la presencia de Dios esté en mi casa? Puedes hacerte esa pregunta. Porque Abraham y algunos hombres de la Biblia construyeron, ¿verdad?, sus altares de piedra, literalmente eran de piedra, donde hacían sacrificios, hacían sus altares, porque Dios se les había aparecido. Ok, entonces debo de esperar a que Dios se me aparezca y donde Dios se me aparezca hay un altar. No, no estoy hablando de eso. Muy sencillo. Un altar habla donde está la presencia de Dios. Un altar familiar quiere decir que es un lugar donde toda la familia se va a reunir. Invita a toda la familia. Donde van a, tal vez, a llevar todas sus necesidades de todos los miembros, desde el más pequeño hasta el más grande, todas sus necesidades en oración y levantándose hacia Dios. Se van a poner de acuerdo y van a decir, ¿sabes qué? ¿Tú qué necesidad tienes? ¿Qué has visto en tu escuela, tus amiguitos? ¿Por quién oramos? Y ellos te van a decir por alguien y por qué.
Entonces, en un altar se va a llevar todas las necesidades, las peticiones a la presencia de Dios. En un altar va a haber agradecimiento, darle gracias a Dios por toda la gente que ha puesto a nuestro alrededor y que ha sido de gran bendición para nuestra vida. Darle gracias a Dios por el día, por la comida, por el techo, por la educación, por las oportunidades, por la salvación, por la sanidad, lo que tú quieras. Un altar también va a ser un lugar donde tú vas a enseñar principios bíblicos, lo tradicional, principios bíblicos, donde tal vez tú vas a tomar la palabra o alguien de los miembros de familia van a tomar la palabra, van a hablar de un tema, un tópico. Tal vez, si tienes jóvenes, tal vez hablar un tema de jóvenes, o tal vez hacer un breve espacio donde la presencia de Dios descienda para que pueda tocar a cada miembro de la familia, desde el más pequeño al más chico. Y ahí yo te invito a que tengas tú tu creatividad, porque yo sé que cada familia tiene diferentes miembros de diferentes edades, y tú, tu creatividad y de acuerdo a tu familia, de acuerdo a los miembros de tu familia, tú puedes hacerlo. Si tienes puros niños, tal vez vas a utilizar la creatividad y vas a ser más creativo y no sé, vas a utilizar cantos o música o imágenes o te vas a, no sé, a vestir de algo o un dibujo, no sé. Pero el chiste es que les enseñemos a todos los miembros, ¿verdad? A abrir un espacio donde la presencia de Dios descienda, donde llevemos nuestras peticiones, nuestras necesidades en oración a Dios, donde le demos gracias a Dios, donde hablemos principios bíblicos, donde enseñemos las cosas tradicionales que encontramos en la Biblia, donde haya meditación, donde tú puedes enriquecer ese espacio. No es necesario que hagas un culto o un tiempo espacioso, un tiempo muy largo, que sea aburrido y que sean horas y horas. No, puedes empezar a hacer tu altar familiar con 10 minutos. Tú pon el día, pon la hora o pon los días. El chiste que sea un lugar donde puedan instruirse, donde puedan permitir que la presencia de Dios toque con su Espíritu Santo a cada miembro de tu familia. Es necesario levantar un altar familiar. Punto número 5. Cuida y provee. ¿Sí? Cuida y provee. La primera carta a Timoteo, capítulo número 5, versículo 8, dice esto. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. O sea, cuida y provee. Algo muy importante. Quiero decirte que cada miembro de nuestra familia son humanos. Nosotros somos humanos y no somos ángeles. Un ángel no tiene hambre. Un ángel no come. Un ángel no tiene necesidad de vestuario. A un ángel no se le antojan cosas. Un ángel no quiere ir a determinados lugares. Pero los miembros de nuestra familia sí. Debemos de cuidarlos y debemos de proveer. Si tienes hijos chiquitos, a tus hijos se les antoja una nieve. O a lo mejor se les antoja ir al cine. A lo mejor se les antoja, no sé, a lo mejor quieren algo, un juguete, un carrito, un muñequito, una muñequita. Todos los miembros de nuestra familia, ¿verdad? Necesitan de cuidados y de provisión. ¿Qué quiere decir? Yo necesito que también me digan que me aman. Necesito que mis hijos me digan que me quieren. Y lo hacen, que me abrazan, y me abrazan, me besan, me aprietan, luego me aprietan tan fuerte que me sacan el aire. Pero es como un toque que necesita mi cuerpo, que necesita mi alma, mi espíritu. Y me lo provee. ¿Sí? Entonces, hay un dicho que dice que no seas luz de la calle o algo así, ¿no? Luz, luz de la calle o candil de la calle y tinieblas en tu casa. Es muy cierto. Debemos de empezar a cuidar y a proveer nuestra casa, a nuestros hijos, nuestro cónyuge, tu cónyuge, a los miembros de tu familia. Si tú vives y en ese lugar viven los abuelitos o la abuelita o el abuelito y te están cuidando a tus hijos, pues quiero decirte que no es tu sirviente o tu sirvienta.
es alguien que vive ahí, tú también debes de proveer. Todos deben de proveer. Si tú estás en un hogar, tal vez, ¿verdad? Y te sirven o te ministran, ¿verdad? Ya sean tus hijos o tus hijas o tus nietos, pues también tú debes de cuidar y proveer ese lugar. Tal vez con un gracias, tal vez con una palabra de agradecimiento, tal vez mostrando gratitud. La gratitud se muestra de diferentes formas. Entonces, debemos de cuidar y de proveer nuestro hogar, nuestros hijos. ¿Sí? Cuidar a tus hijos, cuida a tus hijos, es lo más valioso. Cuida tu matrimonio, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus nietos. No sé, cuídense y provéanse entre ustedes. Una palabra de afirmación. Qué importante es una palabra de afirmación. Qué triste es escuchar muchas veces que personas dentro de un hogar afirman o tal vez hablan mucho más de otras personas que no viven dentro de su casa, pero la gente que está en su casa no la afirman con palabras, no proveen, no cuidan con palabras la gente que está dentro de su casa. Entonces debemos de hacer las cosas de diferente forma. Debemos de empezar a cuidar y debemos de empezar a proveer. Acuérdate que la gente, las personas que viven en nuestro hogar, no son ángeles, por lo tanto necesitan palabras de confirmación, de consuelo, de dirección, de esperanza, de fe, de edificación, de amor. Provee amor. Hay que cuidarnos. Cuida tu casa, cuida tu familia. Espero que estos puntos te hayan servido. Hay muchos más puntos. Yo vi en la Biblia una riqueza verdaderamente tremenda en cómo podemos edificar nuestra casa. Me quedé cortito, ¿verdad? Esto es muy pequeño, verdaderamente es algo muy pequeño, pero yo te invito a que tú puedes enriquecer este tema con tus propios puntos. Tú puedes ponerle más puntos para enriquecer este tema, para que tu familia sea sólida, tu hogar sea firme, sólido, un lugar seguro para todos los miembros de tu casa, desde el más pequeño hasta el más grande. Un lugar donde todos quieran estar, donde todos quieran vivir. Y un lugar donde otras familias quieran imitar. Tus amigos quieran imitar tu hogar, quieran imitar tu relación como tú lo tienes con tu cónyuge. Imitar la relación que tienes con tus hijos. Imitar esa relación, un hogar sólido. Pero sobre todas las cosas, permite que Dios siga guiando tu corazón, siga dándote sabiduría, siga dándote amor y que el Espíritu Santo te siga llevando de la mano. Si hay alguien de los miembros de tu familia que no conoce a Dios, háblales de Dios. Si tú vives un hogar y un hogar donde es un lugar múltiple, donde viven muchas familias, porque hay lugares donde habitan muchas familias, y alguno de tus primos o tal vez alguno de tus abuelos o alguien no conoce de la salvación, háblales de la salvación, comparte tu fe que es a través de Cristo Jesús. Mi gran deseo es que tengas un hogar sólido, una familia segura, estable, donde todos quieran vivir. Te invito a que cierres tus ojos y hagamos una breve oración. Padre precioso, gracias por la salvación que nos das a través de Cristo Jesús. Gracias porque Él murió en la cruz para darnos vida eterna. Gracias, Jesús, porque tú nos invitas a que recibamos de tu Espíritu Santo. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo se pasee en todos los hogares, en todas las familias, en cada persona que está escuchando este mensaje, para poder edificar, para poder tener casas, hogares sólidos y seguros, hogares firmes. Oro, Padre, para que les des la sabiduría, el amor, y ellos puedan seguir tus consejos a través de la Biblia. Muchas gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Espero que tengas un excelente día y una hermosa semana. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo prontamente. Bye.